La presente actividad busca dar cuenta sobre las preguntas de investigación que se van a generar a la institución de la investigación en la institución educativa Laboré respecto al problema de la voluntad y cómo esto influye en la violencia y en la comprensión del conflicto. En la actividad pasada, la unidad 1.1, se establecieron 6 preguntas. Una pregunta principal, que es la que da cuenta de hasta dónde es posible que la voluntad sea un generador de conflicto y violencia, más que las circunstancias que obliguen a tomar posiciones contrarias, y unas preguntas secundarias, las cuales son las siguientes. ¿Cuáles son las causas del conflicto en relación con la actitud? ¿Es la voluntad generadora de conflicto y violencia? ¿Es posible educar en voluntad y actitud para afrontar el conflicto? Y por último, la convivencia y la violencia están mediadas por la voluntad para desarrollar el conflicto. Dicho lo anterior, entonces se hizo un abordaje para el estudio de 5 investigaciones, una de carácter local, desde la cual quien expone en este momento el video presenta su tesis de maestría sobre las concepciones de conflicto en un grupo de estudiantes de la educación media en la institución educativa Laboré, sobre las cuales es importante resaltar y decir que luego de hacer un análisis profundo de las conclusiones de la investigación, nos damos cuenta de que el conflicto emerge, ¿cierto?, en el encuentro como posiciones e ideas y actitudes que son contrarias entre los sujetos en los cuales se genera el conflicto. Y finalmente, la misma voluntad emerge como factor determinante para entrar en conflicto. Sin embargo, no es la condición sine qua non para que el conflicto se dé. Es decir, es algo que hace falta afrontar dentro del fenómeno investigativo y más dentro de la investigación del aula de clase. Por lo tanto, es importante decir que ese es el tema central sobre el cual se va a construir una propuesta teórica para presentarla como candidatura al doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, plantel de Aguascalientes, en México. Tendría que decir entonces que dentro de ese contexto de investigación, de esa tesis de maestría, la investigación va a dar cuenta de las concepciones de conflicto, pero no permite ahondar en el tema fundamental, que es el tema de la actitud. Sí, el aparato que tiene que dar cuenta sobre la voluntad, el elemento volitivo que va a permitir que el conflicto se dé. Si bien es cierto, la voluntad aparece, no es el elemento determinante, por lo cual debe ser revisado en otras investigaciones una vez que esta tesis lo deja como planteamiento de profundización, de desarrollar en otro tipo de investigación, pero no da cuenta del mismo. En ese mismo orden de ideas hay 2 investigaciones muy interesantes, una que es la de las perspectivas pedagógicas del conflicto y la violencia en el contexto escolar, y la otra es sobre cómo normalizar el conflicto y desnormalizar la violencia, los retos y las posibilidades de la enseñanza crítica de la historia en el conflicto armado colombiano. En ambas investigaciones, el conflicto y la violencia juegan un lugar determinante. Es decir, van a dar cuenta de manera fundamental sobre qué es el conflicto y cuál es el momento de desencuentro entre la posición A y la posición B, las cuales en ese desencuentro van a llevar a la violencia. Sin embargo, en estas investigaciones hay una orientación a entender conflicto como sinónimo de violencia, no como desencuentro. Es importante entender que el conflicto, a partir de la cátedra de la paz desarrollada por la UNESCO, eh, se va a dar cuenta en esta cátedra que el conflicto es un elemento positivo para la vida, es decir, que es algo que permite que haya una dinámica de generación de nuevas actitudes ante un elemento que está permanente en la cotidianidad del ser humano. Por lo tanto, esas investigaciones, aunque hablan muy bien de la violencia y hablan muy bien del conflicto, no permiten determinar el elemento volitivo, que es la voluntad para entrar en el conflicto. Luego, hay 2 investigaciones de carácter internacional. Fundamentalmente me llama la atención la que tiene que ver con Margarit Boto, que es conflicto y violencia, ¿cierto?
vistos desde el modelo centro-periferia. En esta investigación, la autora va a dar cuenta del conflicto y de la violencia desde la concentración, no solamente del poder político y económico y su vinculación centro-periferia, es decir, la confrontación de dos realidades dispares, ¿cierto? Dentro de un contexto específico, llámese ruralidad, llámese urbanidad, llámese área metropolitana, llámese región, país, ¿cierto? O regiones por países, por ejemplo, lo que tiene que ver con la región centroamericana, o con la región de las Antillas Menores, o las Antillas Menores, o la CEPAL como macroregión. Entonces, dentro de este contexto, va a permitir dar cuenta mayormente de las desigualdades. Y si bien es cierto, las desigualdades van a estar enfocadas en todo aquello que tiene que ver con el encuentro y el desencuentro del sujeto A con el sujeto B, de la postura ideológica, política o económica A con la B, también es cierto que la voluntad no se define como elemento generador de conflicto, más bien como elementos sociopolíticos y socioeconómicos. Finalmente, dentro de este contexto, nos queda una investigación de carácter doctoral muy interesante que habla sobre las cualidades de la voluntad. Es educación para la voluntad escolar en estudiantes primarios. Y aquí la voluntad va a estar determinada por la actitud del docente en el desarrollo de la investigación en el aula de clase. Por lo tanto, es importante decir entonces que para poder avanzar en esta investigación tenemos dos caminos, o replantear la pregunta de investigación o buscar otros antecedentes para que puedan dar cuenta de cómo la voluntad ejerce un papel importante y desencadena la posibilidad o no de entrar en conflicto. Mi nombre es Halet Lías Cruz Naranjo y espero haber sido claro en esta investigación. Muchas gracias.